Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Willy y en este primer video vamos a aprender a cómo tomar fotos en modo manual. La verdad es que tomar fotos en modo manual es muy fácil, solo entendiendo tres configuraciones de nuestra cámara y practicando mucho podemos dominar este modo, pues utilizarlo siempre que nosotros queramos. Si tú ya tienes tiempo teniendo una cámara reflex y nunca has usado el modo manual, en verdad que estás desperdiciando mucho potencial de tu cámara. Y si tal vez por miedo o que en verdad sientes que es muy complicado dominar el modo manual, pues hoy trataremos de resumir todo esto, de hacer una guía rápida para que en menos de 10 minutos puedas comprender y saber utilizar el modo manual. Antes de empezar también quiero decirte que si tú tienes una cámara compacta, la mayoría de estas no cuenta con el modo manual, pero igual si tienes un teléfono de muy buena gama, algunos teléfonos traen el modo retrato o el modo Pro, me parece que es, y en esa configuración también vas a poder hacer las mismas configuraciones que vamos a hacer nosotros ahorita en una cámara reflex. Es importante también saber la marca de nuestra cámara. Las configuraciones no cambian, pero los botones sí, por lo que utilizaré una cámara Canon y una Nikon también. Lo primero que vamos a ver es la luz ISO. La luz ISO se encarga de medir la luz ambiente que hay alrededor nuestro. Cuando nosotros utilizamos ISOs muy bajos, nos vamos a dar cuenta que nuestra imagen se va a oscurecer, o en otras palabras se va a subexponer. Si nosotros aumentamos el número del ISO, nuestra imagen se va a iluminar demasiado, o en otras palabras se va a sobreexponer. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del ISO? Cuando tú utilizas ISOs muy bajos, tú vas a obtener una imagen muy limpia y muy nítida porque está haciendo el mínimo esfuerzo por iluminar lo que tú vas a fotografiar. En cambio, si tú utilizas ISOs demasiado altos, vas a forzar tu cámara a que pueda iluminar la mayor parte posible, y esto va a causar que tu imagen se vea afectada con algo que se le llama ruido. Yo te aconsejaría que siempre cuando puedas utilices, que lo mantengas normalmente en ISO 100, ISO 200, dependiendo de la hora del día. Si estás en plena luz del día, fácilmente vas a poder utilizar ISO 100, ISO 200 porque la luz del sol va a ayudarte a iluminar toda tu foto. En cambio, si estás en un atardecer o si ya es de noche, vas a tener que forzar tu cámara y subir el ISO a más de 800, y ya dependiendo de qué gama sea, vas a notar la diferencia en que en ISOs altos puedes ver ruido, pero en algunas cámaras, incluso poniendo valores de ISO muy altos, no vas a notar un cambio. Este depende mucho también de la cámara que tú tengas, de la gama, el tipo de sensor, pero eso es otro tema. Entonces, en conclusión, el valor ISO es la medición de luz ambiente. Dependiendo de la hora del día va a ser tu ISO. No hay una configuración específica para cierta hora del día. Todo depende cómo esté la luz en el lugar en donde tú estés. El segundo valor que nosotros vamos a ver es el diafragma, que es algo bien fácil. Muchos confunden en el diafragma se encuentra en la cámara, pero no es así. El diafragma se encuentra en el lente. El diafragma son como unas pestañas, unas cortinitas que se abren y se cierran. Estos controlan la cantidad de luz que pasa a través del lente, pasa en el diafragma y entra en el sensor. Si nosotros abrimos el diafragma, va a entrar más luz. Si nosotros cerramos el diafragma, va a entrar menos luz. Por eso decimos que esto controla cuánta cantidad de luz va a entrar a nuestra cámara. El diafragma se ve representado a través de la letra F, y cuando nosotros cerramos nuestro diafragma, aumentamos el número. Cuando nosotros, entre más cerrado tengamos el diafragma, los números aumentan, y entre más abierto lo tengamos, nuestros números se van a hacer más pequeños. El diafragma puede hacer dos cambios en nuestra imagen, principalmente la luz, y como segundo, la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es lo que nuestra cámara va a captar desde el punto más cercano hasta el punto más lejano. Pero ¿cómo influye el diafragma en la profundidad de campo? Si nosotros tenemos un lente que su apertura máxima del diafragma es 1.8, lo que va a suceder es que nos va a crear un efecto de desenfoque o un bokeh o un bokeh, como quieran decirlo. Es el típico desenfoque que nosotros conocemos cuando vemos o cuando hacemos fotografías de retrato. En cambio, cuando nosotros tenemos un diafragma demasiado cerrado, este desenfoque desaparece. ¿Por qué? Porque entre más cerrado esté nuestro diafragma, el nivel de detalle va a ser mayor, va a enfocar absolutamente todo lo que tengamos alrededor. A lo contrario, que es tener un diafragma demasiado abierto, solo va a enfocar objetos en específico y va a
hacer un desenfoque total al segundo plano o a lo que tengamos de fondo. De la misma manera podemos decir que el diafragma también puede controlar la luz si entra muy poca o si entra mucha luz, y también puede controlar el nivel de desenfoque que nosotros queremos en nuestra fotografía. Como ejemplo, para fotografías de tipo de retrato utilizan diafragmas muy abiertos, porque el principal objetivo de la fotografía de retrato es poner nuestra atención ya sea en él o la modelo. En cambio, en la fotografía de paisaje se utilizan diafragmas mucho más cerrados, porque el objetivo del fotógrafo es que la imagen o que el lente esté enfocado en absolutamente todos los detalles del paisaje. Por eso en ese tipo de fotografías se utilizan diafragmas más cerrados, porque el interés es que todo esté enfocado. La tercera configuración es la velocidad de obturación, y esta se ve representado en segundos. La principal función de la velocidad de obturación es cuánto tiempo nosotros queremos que la luz entre en nuestra cámara. Recuerden que el diafragma mide cuánta luz entra, cuánta cantidad, y la velocidad de obturación es cuánto tiempo queremos que la luz entre a través del lente hacia el sensor de nuestra cámara. La velocidad de obturación va a definir qué tiempo tarda en abrirse y encerrarse el obturador de la cámara para hacer una fotografía. Por ejemplo, si nosotros ponemos en nuestra cámara una velocidad de 25 segundos, el obturador de nuestra cámara va a tardar 25 segundos abierto. 25 segundos va a entrar la luz a nuestra cámara, y después de estos 25 segundos el obturador se va a cerrar. Si nosotros ponemos nuestra velocidad de obturación en 1/500, va a ser demasiado rápido, o sea, no es un segundo partido en 500, entonces va a ser demasiado rápido la velocidad en que se abre y se cierra el obturador, lo que trae como consecuencia que el tiempo en el que la luz entre al obturador sea mínimo. Entonces podríamos decir que si nosotros utilizamos velocidades muy largas, va a entrar más luz, por lo que nuestra imagen se va a ver más iluminada. Pero si nosotros utilizamos velocidades muy altas o más rápidas, la luz va a ser muy mínima. Vamos a dejar pasar a nuestro obturador muy poca luz, porque se va a abrir y se va a cerrar demasiado rápido. La velocidad de obturación también influye en algo que se llama congelado. Si nosotros utilizamos velocidades muy rápidas y tomamos una fotografía, por ejemplo, a un vehículo, y tenemos una velocidad muy alta, vamos a hacer que nuestra imagen quede congelada. Pero si nosotros utilizamos una velocidad muy baja y de la igual manera nosotros fotografiamos un vehículo, este vehículo se va a ver barrido o movido, porque el obturador no se cerró el tiempo suficiente para captar el movimiento y que este quedara congelado. Para lograr una fotografía correctamente expuesta, te recomiendo que uses ISOs muy bajos, diafragmas muy abiertos, para que entre la mayor cantidad de luz, tu imagen se vea muy poco afectada por ISOs altos, y al final de poner estas dos configuraciones, si tú ves que tu fotografía se ve muy oscura, baja la velocidad de obturación para que sea mayor cantidad de tiempo que la luz entre a tu cámara. Y si ves que tu fotografía está demasiado iluminada o sobreexpuesta, aumenta la velocidad de obturación para que sea el menor tiempo que la luz entre a tu cámara, y a través de eso vas a poder balancear la luminosidad de tu fotografía. También en todas las cámaras hay algo que se le llama exposímetro. Es como una pequeña tabla que te va indicando si tu imagen está subexpuesta o sobreexpuesta. Lo recomendado y lo normal es siempre mantener esa línea o esa bolita, lo que te aparezca en tu cámara, a la mitad, para que tu fotografía siempre esté correctamente expuesta. Esto va cambiando dependiendo hacia dónde vayas apuntando tu cámara. Si tu cámara lo apuntas al cielo, tu exposímetro se va a disparar y te va a indicar de que tú aumentes la velocidad de obturación o muevas alguna otra configuración para que este baje y pueda exponerse de una manera correcta. Si tu cámara lo apuntas hacia un lugar oscuro, este va a indicar que está sobreexpuesta o que está muy oscura, y que tú muevas alguna configuración, ya sea la velocidad o el diafragma, para que este pueda volver a su lugar y pueda estar también correctamente expuesta. El uso correcto de estos tres valores, el ISO, el diafragma y la velocidad de obturación, va a hacer que podamos alcanzar fotografías correctamente expuestas. También debo decirte obviamente que siempre debes practicar y practicar para poder luego dominar con más facilidad o memorizarte todos estos valores, y así poder utilizar aún mejor el modo manual. Ahora, todo depende de la hora y el lugar en donde estés. Van a haber ocasiones en las que te vas a ver forzado a aumentar tu ISO, otras en las que vas a tener que cerrar o abrir a su máximo punto tu diafragma, otras en las que vas a tener que bajar o subir demasiado la velocidad de obturación. Esto siempre va a depender de la ocasión. No hay una configuración en específico para cada hora del día o para cada lugar, sino que esto siempre lo debemos de experimentar. Siempre debemos de ver a qué lugar vamos a ir. Antes de tomar la fotografía, medir nuestra luz, hacer
hacer las configuraciones a nuestra cámara. Y una vez sabiendo utilizar e identificar estas tres configuraciones, vamos a comprender a lo que muchos conocen como el triángulo de exposición. El triángulo de exposición no es nada más que la armonía entre estos tres. Como les decía, si nosotros movemos un parámetro, ya sea el ISO, tendremos que mover la velocidad. Si movemos la velocidad, también tenemos que modificar el diafragma. Y de esa misma manera, el triángulo de exposición consiste en tener estas tres configuraciones siempre en armonía. Y creo que no queda nada más que decir. Recuerden que cuando nosotros aprendamos a utilizar el modo manual, nosotros vamos a ser quienes les digamos a nuestra cámara cómo queremos que la foto salga. Nosotros vamos a ir a la cámara, vamos a hacer las configuraciones y la fotografía va a salir como nosotros queramos. En cambio, si nosotros utilizamos el modo manual, la fotografía va a salir como la cámara quiere y no como nosotros queremos. También debo decir que nuestras cámaras no solo existe el modo manual, creo que hay unos modos que son para retrato, deportes, unos que dicen AV-TV o AV-TV, creo que depende de la marca. Pero igual, si quieren que haga otro video explicando los diferentes modos que trae nuestra cámara, pueden dejarlo en los comentarios y dejando un like para que en la próxima lo pueda tomar en cuenta y lo pueda yo explicar de una manera rápida y sencilla. Estos videos los hago conforme a mi experiencia, conforme a lo que yo sé y he vivido y a todas las fotos que yo he tomado. Si en algún momento puedo generar alguna duda, háganmelo saber y yo se la responderé. De la misma manera grabo esto con el fin de compartirles un poco de lo que sé y para que en realidad vean que no es tan difícil, no es algo complicado. Simplemente hay que aprenderse estos pequeños puntos y así dominar el modo manual. Y bueno, creo que sería todo. Nada más quería agradecer a los que me animaron a hacer este video. Lo hago por mero gusto y diversión, no lo hago con otro fin. Espero que les pueda servir y les pueda ayudar y próximamente estaré subiendo videos, algunos pequeños trucos que me aprendí, que nosotros podemos aplicarlo de manera muy fácil. Sin más que decir, gracias por ver el video, considera suscribirte, déjame un like y gracias por quedarte hasta el final.